Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente, soluciones financieras desde 1915. El presidente del Banco Central, Miguel Pese, a ver si ya podemos ponernos en contacto con él. Miguel, un placer. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va, Pablo? Un placer, por lo que veo estás en Reconquista 266, en tus oficinas. Así es, sí. A esta hora ya estamos aquí. Bueno, un placer que te hayas podido sumar a este encuentro. Y bueno, la idea en primer lugar es que nos cuentes cómo se ha vivido desde el Banco Central y qué han hecho desde el Banco Central en esta pandemia, en este momento tan particular que ha atravesado el mundo, que también está atravesando la Argentina y que exigió respuestas extraordinarias de todos los bancos centrales del planeta y nosotros no fuimos la excepción. Sí, bueno, muchas gracias al IAIF por esta invitación. Muchos funcionarios con los que me toca trabajar ahora nacieron después de la creación del IAIF, ya es una institución señera de las finanzas argentinas, así que es un gusto compartir este encuentro con ustedes. Déjame mencionar primero cómo comenzamos nuestra gestión. Nos llevamos tanto tiempo al frente del Banco Central, apenas ocho meses, y en ese momento era un momento de mucha incertidumbre. La Argentina venía de una situación de estancamiento desde el año 2011, alternando años de crecimiento y de caída del producto. Desde el año 2011 las exportaciones no volvieron a recuperar el nivel que tuvieron ese año de 83 mil millones de dólares y en el año 2019 estábamos exportando alrededor de 65 mil millones de dólares, 20 mil millones de dólares menos que una década antes. Con una situación macroeconómica muy compleja, con la inflación en el orden del 53% anual, con un año anterior donde también la inflación había estado muy alta, digamos, cerca también del 50%, con una estrategia que había buscado reducir el proceso inflacionario a través de instrumentos monetarios exclusivamente, y todos los que conocemos la economía argentina, que es una economía de larga tradición inflacionaria, sabemos que cuando se dan estos procesos sostenidos aparecen situaciones de inercia inflacionaria que son muy difíciles de controlar a través de instrumentos monetarios o de tasa de interés. Es así que en el año 2019 tuvimos tasas de interés altísimas y también una inflación de niveles extraordinarios. También estaba exacerbado el proceso de dolarización de nuestra economía, con ventas en el año 2019 del orden de los 23 mil millones de dólares, el año anterior de 19 mil millones de dólares y los dos anteriores de 6 mil millones de dólares. Con esos niveles de exportación es imposible retomar un sendero de crecimiento sostenido y abastecer semejante demanda por formación de activos externos. En ese contexto, el Banco Central decidió emitir lineamientos de política monetaria, cambiaria y financiera. Así lo hicimos, no establecimos metas cuantitativas, que venía siendo un recurso que había fracasado recurrentemente en los años anteriores, pero sí establecer lineamientos para cada uno de los instrumentos con los que cuenta el Banco Central. Así establecimos lineamientos para la tasa de interés, cómo íbamos a ver el tema inflacionario y de precios, los agregados monetarios, el tipo de cambio, el crédito, y cómo veíamos también hacia futuro los niveles de actividad y empleo. Y sustancialmente allí lo que dijimos es que estamos en una situación prácticamente de default de nuestra deuda. Ya había habido prórrogas en los pagos en deuda local y se iniciaba un proceso
de reestructuración de la deuda bajo ley extranjera y ley local. Entonces, allí lo que dijimos es que en ese contexto el Banco Central iba a tener que asistir con emisión monetaria al Tesoro, y vamos a buscar que esto se hiciera de manera controlada. Con respecto a la tasa de interés, planteamos la necesidad de que la tasa de interés tuviera valores reales en la retribución a los ahorristas y bajara de los altísimos niveles que tenía para el financiamiento de la actividad productiva. Y del tipo de cambio dijimos que estaba en niveles competitivos. Si uno miraba y mira el tipo de cambio real multilateral, está en los niveles de mediados de diciembre del año 2017, 20% arriba del tipo de cambio real de aquel tiempo. No veíamos atraso en el tipo de cambio, era un tipo de cambio competitivo. Íbamos a buscar que no se retrasara. Y con respecto al crédito, de niveles muy bajos en los cuales se encontraba, vamos a buscar que creciera tanto en el financiamiento a empresas como en el financiamiento a las familias. Estábamos en esto, habíamos ya reducido la tasa de interés del Banco Central fuertemente, estábamos esperando que el crédito reaccionara a este impulso y apareció la situación de pandemia. En la situación de pandemia, el primer efecto grave que sufrió la economía es la caída de ingresos de gruesos sectores de la población y de empresas, y allí fue necesario que el Tesoro compensara parcialmente esa caída del ingreso para que no afectara tanto los niveles de actividad. En esto se ha sido exitoso, ha habido caída del producto, pero no ha sido tan pronunciada como pudo haber sido. Ha habido caída del empleo, pero no ha sido de ninguna manera tan pronunciada como pudo haber sido si no hubiera intervenido el gobierno, y esto ha llevado a niveles de emisión superiores a los que teníamos en vista para este ejercicio. De todas formas, la expansión monetaria en lo que va del año por sector público ha estado en el orden de del 1.5 billones de pesos. Los depósitos han crecido en el orden de los 2 billones de pesos. Y yo creo que esta es una buena noticia porque esta expansión monetaria parcialmente ha quedado en manos del público, alrededor de 400.000 millones de pesos, pero el grueso ha regresado a los bancos. Y en ese contexto también el Banco Central se planteó la necesidad de sostener con crédito aquellas empresas que pudieran tener calificación para recibir asistencia de los bancos. Establecimos este programa para pymes de tasa del 24%, que ha sido exitoso, ha colocado 380.000 millones de pesos desde mediados del mes de marzo. Hay que tener presente que todo el financiamiento a la producción y al comercio con los consumos estaba en el orden de los 600.000 millones de pesos. También se amplió el programa Ahora 12, y hoy estamos en un contexto donde las pymes pueden atender este financiamiento, pero también la tasa de mercado a la cual puede descontar un cheque está en el orden del 25%. Entonces, en este sentido, creo que hemos sido exitosos. En la emergencia se actuó con las herramientas con las que contábamos y la economía ha respondido bien porque esos mayores recursos han vuelto al sistema financiero.
Y no solo han vuelto al sistema financiero, sino que estamos viendo un crecimiento muy fuerte del mercado de capitales. Este año, hasta julio, el crecimiento por financiamiento en el mercado de capitales había crecido un 75% este año, 150.000 millones de pesos, crecimiento del 100% del financiamiento por obligaciones negociables, 90% de crecimiento del financiamiento por cheques de pago diferido, y empiezan a aparecer tímidamente las facturas electrónicas, que también yo creo que tienen un gran futuro en el financiamiento de las pymes, que son proveedoras de grandes empresas, y ya el mes pasado ese financiamiento estaba en el orden de los 250 millones de pesos. Yo creo que del mismo modo que está creciendo aceleradamente el cheque electrónico, el financiamiento con facturas electrónicas va a crecer también aceleradamente en los próximos meses, dando una nueva fuente de financiamiento a las pymes que hoy cuentan con una posibilidad de crédito, con facturas de empresas bien calificadas, y no pueden monetizarlas en los bancos o en el mercado de capitales. Entonces creo que en este contexto que ha impuesto la pandemia hemos tenido bastante éxito. La Argentina tiene un compromiso en la ampliación de sus exportaciones. Si la Argentina no vuelve a exportar más de 80.000 millones de dólares, y yo creo que son 90.000 millones de dólares, tiene un corsé al crecimiento. Creo que allí hay buenas noticias en cuanto a la exportación de proteínas, la exportación de hidrocarburos y sus derivados, y otros sectores que están mostrando dinamismo en las exportaciones, no solo de bienes, sino también de servicios, donde nuestro país tiene una competitividad muy alta. Creo que también hemos sido relativamente exitosos con respecto a la inflación. Veníamos de niveles inflacionarios, como dije, muy altos el año pasado. La inflación se ha ubicado en el orden del 2%, cuando el año pasado estaba por arriba del 3%. Hubiéramos querido que esta desaceleración se produjera más rápidamente, pero en el contexto de pandemia esto se hace muy difícil. Tenemos en el sistema productivo la contradicción de niveles salariales que no son tan altos, niveles de desempleo bastante importantes, y empresas productoras de bienes, productoras y comercializadoras de bienes masivos que presentan pérdidas en sus balances. Este es un problema que el Ministerio de Producción está tratando de resolver sin que esto signifique una aceleración del proceso inflacionario. Al contrario, intentamos que la inflación siga desacelerándose, y como dije, hasta ahora hemos tenido éxito en ese sentido. Voy a hacerte algunas preguntas después de este panorama que nos pintaste respecto a lo que fue la primera etapa de la política monetaria prepandemia, y claramente otra política monetaria y la necesidad de ir modificando esa política a partir de que avanzaba la pandemia, con los efectos que ya sabemos sobre la economía global y también la economía argentina. Recién mencionabas el tema exportaciones. Hay muchos aspectos relacionados con darle impulso a las exportaciones que tienen que ver con la competitividad argentina, pero uno de esos aspectos indudablemente pasa por el tipo de cambio. Siempre en Argentina recaemos en la situación cambiaria. Entonces la pregunta es la siguiente: este dólar vos dijiste que es competitivo, hay otros que dicen no, en realidad no es competitivo porque tenemos otros tipos de cambio en Argentina, dólar financiero o incluso dólar informal, que están 70 o 80% más arriba que el dólar oficial. ¿Qué reflexión te merece eso y qué estrategia se va a seguir en relación al tipo de cambio oficial? Bueno, como digo, en las estadísticas del tipo de cambio real multilateral
vemos que no hay atraso en el tipo de cambio, que estamos en un tipo de cambio competitivo. Lo que tenemos que evitar es que este tipo de cambio se retrase. Tenemos contacto permanente con diversas áreas del sector productivo, ninguna se ha quejado de atraso del tipo de cambio, ni pymes, ni en el sector industrial, ni en el sector agropecuario, y menos, como mencionaba antes, en este sector tan competitivo como es el de la exportación de servicios, que yo creo que nuestro país tiene mucho para hacer y para dar en ese sector. Lo que tenemos es, como dije, del otro lado, una demanda por formación de activos externos que es muy alta, como dije, 23.000 millones de dólares en el año 2019, pero en el año 2017, que fue un año de crecimiento, que fue un año de estabilidad política para el gobierno que había entonces, la formación de activos externos estuvo en el orden de los 16.000 millones de dólares. Nosotros creemos que este incremento de la brecha que hemos vivido ha tenido que ver con la incertidumbre que se produjo desde el proceso de reestructuración de la deuda externa, que indudablemente era un proceso complejo y que iba a llevar varias semanas y varios meses para resolverse. Estamos esperando que resuelto ese problema como lo está, y faltan los últimos pasos de aceptación de la propuesta, que creemos que va a ser exitosa, y que se produzca el intercambio ya de los bonos viejos por los bonos nuevos. Eso va a dar una señal positiva al mercado, y del mismo modo que en el contexto anterior se amplió la brecha, en este contexto debiera reducirse la brecha. El dólar ilegal tiene el problema del cierre de las fronteras. El abastecimiento que tenía era fundamentalmente del turismo fronterizo. Ese abastecimiento hoy no lo tiene, y del otro lado tiene una demanda que puede ser de algún ahorrista, pero también de operaciones que tienen que ver con actividades ilegales o ilegítimas, que son muy difíciles de controlar. Entonces, creemos que el cierre de la negociación de la deuda, el fin de los canjes, en breve el gobierno va a tener que anunciar el envío del presupuesto al Congreso, lo cual creo que también va a dar certidumbres sobre lo que se está esperando sobre este año 2020 y sobre el año 2021, y con esas certidumbres esperamos que la demanda por el dólar financiero y demás se debilite. El dólar, creemos que el dólar que tiene como referencia los títulos públicos hoy está muy marcado por la salida de algunos fondos hedge fund que realizan sus títulos en pesos y salen por ese método. Creemos que, producida la reestructuración, esa demanda debiera debilitarse, y entonces esta brecha tan amplia cerrarse. Dentro de este contexto y siguiendo este optimismo en relación al canje, más restricciones cambiarias, es decir, más restricciones al funcionamiento del cepo. No te entendí, discúlpame. No, la pregunta es si cabría esperar dentro de este contexto más o menos restricciones en el contexto del cepo cambiario. No, bueno, me parece que ahí tenemos varias secuencias en este tema. Indudablemente la economía esperamos que salga del pozo en el que cayó con la pandemia y comience a recuperarse, y va a requerir un mayor nivel de importaciones. Esperamos que el mercado cambiario pueda abastecerla, y si conseguimos la tranquilidad que buscamos y demás,
el sector productivo pueda tener un mejor acceso al mercado de cambio. Lo que estamos esperando es una mejora en las expectativas. Si esta mejora en las expectativas se produce, no encontraríamos razón para tener que establecer mayores restricciones en el mercado cambiario. Bueno, se ha debatido mucho, Miguel, en esta semana, seguramente ustedes lo saben, en relación a cuál es el nivel de reservas que tiene el Banco Central. El nivel publicado es 43.200 millones, pero después aparecen las lecturas de reservas netas, reservas líquidas. Entonces el comentario es, no son 43.000, son 4.500, son 6.000, 7.000. ¿Cuál es el cálculo que hacen ustedes ahí en el Central? No, las reservas son las que el Banco Central publica, que están en el orden de los 43.000 millones de dólares, están certificadas por el Fondo Monetario Internacional. Nosotros tenemos que informarle al fondo y de alguna manera ellos certifican cuál es nuestro nivel de reservas. Los argentinos nos gusta crear este tipo de sucedáneos de las estadísticas. Entonces ha aparecido este sucedáneo de las reservas, como son esto de las reservas netas, de las reservas líquidas y demás. Nosotros creemos que nosotros podemos administrar con este nivel de reservas la situación cambiaria que afronta el país. Lo hemos hecho hasta ahora con éxito y creemos que lo vamos a poder seguir haciendo con éxito hacia adelante. El Banco Central no realiza ese tipo de estimaciones de netas o no netas, o líquidas o no líquidas. Nosotros con este nivel de reservas que tenemos capacidad de administrar el mercado cambiario como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Bueno, y lo último, Miguel, tiene que ver con la política monetaria, con la expansión en la cantidad de pesos para hacer frente justamente a la pandemia. Vos dijiste recién que hubo que emitir 1,5 billones de pesos entre adelantos transitorios y las utilidades, ¿no? La transferencia de utilidades al Tesoro. ¿Tienen una estimación de cuánto más hace falta de acá hasta fin de año? Esa es una de las preguntas. Y la otra es, ¿creen que la cantidad de pesos que hoy está circulando en la economía es la adecuada o que va a ser necesaria una política todavía más agresiva de restricción monetaria, de colocación del ELIC y otras medidas para quitarle pesos al mercado y evitar más inflación? No, ahí nuestro compromiso, y esto lo planteamos al inicio de la gestión, no a partir de la pandemia, era buscar volver a construir una curva de pesos con los títulos públicos, que el gobierno nacional se financiara en el mercado de capitales. Ha venido teniendo éxito en principio en financiar en financiar los vencimientos de deuda. Ahora ha comenzado a financiar una porción del déficit primario también. Si esto sigue así, las necesidades de emisión van a ser menores. Creo que allí se centra un punto importante de la estrategia. Esta emisión monetaria que hemos tenido, si el mercado de capitales y el sistema financiero logran digerirlas, no tienen por qué convertirse en inflación, en generar un impulso inflacionario. Como dije, el mercado de capitales está creciendo aceleradamente. Eso yo creo que es una buena señal en este sentido y esperamos que el gobierno nacional en mayor medida pueda financiar su déficit primario con colocaciones de deuda en el mercado. El Banco Central va a estar detrás del gobierno nacional defendiendo la curva de tasa de interés como hacen todos los bancos centrales del mundo. Esperamos que esto pueda dar confianza
hacia adelante a aquellos que compran títulos públicos y de esa manera tener menores niveles de emisión monetaria. Del otro lado, si es necesario, porque hay excedentes de oferta, como lo hemos hecho, vamos a buscar esterilizarlos con los instrumentos con los que cuenta el Banco Central, pero el camino virtuoso sería que el mercado de capitales pueda ofrecer instrumentos que canalicen esta ampliación del crédito y que el gobierno nacional paso a paso vaya financiándose más con deuda en el mercado que con emisión del Banco Central. Creo que la reestructuración de deuda, tanto local como bajo ley extranjera, ayuda en ese sentido porque despeja el horizonte de pagos. Entonces, me parece que allí tenemos cifradas esperanzas en que, como dije, el mercado de capitales, en financiamiento al sector privado y en financiamiento al sector público, pueda canalizar este aumento del crédito que hemos tenido en el primer semestre y esto signifique menores niveles proporcionales de emisión monetaria que los que hemos tenido. Bien, bueno, gracias Miguel por estos minutos. Te hago la del estribo porque también mucha gente quiere saber. Para el 2021, ¿hay estimación de inflación ya? ¿Hay algo que estén previendo en el presupuesto que se va a dar a conocer el 15 de septiembre? Bueno, estamos trabajando, está trabajando el Gobierno Nacional, estamos trabajando nosotros también, porque el presupuesto del año que viene va a necesitar estimaciones de crecimiento del producto nominal y eso tiene implícito estimaciones de precios, así que estamos trabajando en ello y bueno, antes del 15 de septiembre, cuando se presente el presupuesto, se presentarán también una aproximación de estas proyecciones. ¿Pero va a ser menor a la de este año? ¿La idea es que siga en un camino descendente, que siga parecida? Sí, bueno, la idea sí, nuestra aspiración es que hemos logrado una desaceleración de la inflación este año en un contexto muy difícil, donde hubo que afrontar situaciones inesperadas. Esperamos también el año que viene tener un proceso de desaceleración de la inflación. Miguel Pese, un gusto por esta entrevista, un placer, gracias por sumarse a este encuentro tan especial del IAEF en medio de la pandemia, pero con la modalidad virtual. Sabemos que los banqueros centrales hablan poco en general, así que, bueno, valoramos doblemente esta entrevista. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Un placer.